Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se ve y se escucha? Buenas noches, se ve y se escucha. Gracias, Beatriz. Muy bien. En esta oportunidad vamos a entrar también a nuestra semana 13, 13ª, de nuestro curso, de nuestra asignatura técnica de entrevista y observación. Y en estas últimas semanas vamos a ver ya las técnicas de entrevista aplicadas a diversos ámbitos, por ejemplo, al ámbito educativo, al ámbito eh, laboral, por ejemplo, y ya durante las semanas previas lo que hemos visto es la entrevista fundamentalmente clínica, ¿no? Que es la más compleja. Conociendo lo que son las estrategias y el manejo y la gestión de las técnicas de entrevista clínica, las demás entrevistas pueden ser sumamente sencillas y se pueden trabajar de una manera bastante productiva para el trabajo del psicólogo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la entrevista psicológica en el ámbito de la educación. Y vamos a empezar definiendo un poco qué cosa es la entrevista educativa, la entrevista psicológica educativa se le llama también. Y se dice que es una herramienta o técnica de la evaluación psicopedagógica, es parte de la evaluación psicopedagógica, o sea, una entrevista en el ámbito educativo no es una entrevista aislada, debe estar dentro de un marco, dentro de una problemática, dentro de un programa, dentro de algo, de un marco mayor, de un plan de trabajo. Por eso es que dice que la entrevista educativa es una herramienta o técnica de la evaluación psicopedagógica, que consiste en la conversación entre dos o más personas, con el propósito de auspiciar la colaboración de las familias, el estudiante y la institución educativa en la formación de las generaciones que serán adultas en el futuro. Esto es muy importante. Fíjense, algunos de ustedes son docentes, ¿no? Y, y saben ustedes que cuando se habla de trabajo en el ámbito docente, tiene que hablarse de comunidad educativa, ¿no es así? Y la comunidad eh, es no solamente la parte de la institución educativa que implican docentes y todo el personal de apoyo, sino el alumno y los padres de familia. Incluso en algunas concepciones de comunidad educativa hablan de las organizaciones que están alrededor de las instituciones educativas y que de alguna manera tienen que ver directa o indirectamente con el logro de los objetivos de las instituciones educativas en cuanto a instituciones educativas, en cuanto a instituciones que tienen que ver con una zona, con la problemática de una zona. Entonces, la entrevista educativa forma parte de un programa mayor para lograr los objetivos de este conglomerado que forma parte padres, institución y alumnos, ¿no? Y que busca, el objetivo final es mejorar la formación de esta población que vienen a ser los educandos, que es nuestra responsabilidad, ¿no? Para un autor denominado Rodríguez Rivera, ya desde hace muchos años viene indicándonos que la entrevista educativa es una conversación entre el maestro o el orientador, el psicólogo o la psicóloga, con el alumno o sus padres, con el fin de conocerlos, orientarlos y brindarles ayuda en la solución de algún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, la entrevista educativa, nuevamente, se inserta de un marco mayor que es ayuda, que es orientación, que es conocer primero, ¿no? Levantar información eh, básica que me permita tener claridad sobre la problemática en la que vive la persona que voy a entrevistar, ¿no? Que generalmente es el alumno, ¿no? Hay varios objetivos de de la entrevista psicológica en el ámbito educativo. Y el primero de ellos es que de manera directa o indirecta, la entrevista en el ámbito de la educación pretende información
para varias cosas. Pretende obtener información para realizar diagnósticos, por ejemplo, diagnósticos que pueden ser no solamente clínicos, sino de la problemática educativa o la problemática familiar en la que se inserta nuestro objeto de estudio, que es el alumno, y nuestro objeto de ayuda, nuestro objeto de trabajo, nuestra finalidad, que es el alumno, ¿no? Pero también para obtener ayuda, la entrevista psicológica en este ámbito nos permite tener ayuda para obtener información que nos permita, como les dije, entender la problemática mayor, no solamente de un alumno, sino de un grupo de alumnos, un salón o del colegio. Hoy día se hace mucha investigación. Los que trabajan en colegios tienen mucha oportunidad para investigar fenómenos que podrían atacarse y podrían solucionarse desde una perspectiva científica, ¿no? Profundizando más. Por ejemplo, yo les hablaba a ustedes de este problema que muy poco he escuchado en investigaciones, que es el cutting, que es el problema de que muchas niñitas, generalmente niñas, se comienzan a cortar, ¿no? Y incluso en sus redes sociales publican sus cortes. O sea, es cortes como un galón militar, ¿no? Cuanto más cortes tienes, parece que fuera más famoso. O también, hay que ver un trasfondo ahí de que estás buscando ayuda, ¿no? Y que no sé si hay algún docente acá que nos diga si se está haciendo algo al respecto. Por ejemplo, ¿se está investigando sobre ese fenómeno? ¿Hay estudios? Se ha detectado ya las causas, pero no me digan opiniones, sino científicamente se han detectado las causas y se han detectado variables que están interviniendo ahí, cuáles son las dimensiones que componen esa variable problemática y qué podemos hacer los psicólogos. O sea, un buen estudio ahí, una buena tesis podría ser identificar las variables de este fenómeno que está, ¿cuál es el problema de este fenómeno? Que en edades posteriores significa mucho problema de depresión y de ansiedad, ¿ya? En la juventud y en la adultez. Entonces, estas entrevistas nos permiten realizar diagnósticos, obtener ayuda para conocer una problemática, pero también estrechar la relación entre los interlocutores. Cuando hablamos de interlocutores, ya les dije, puede ser alumnos, compañeros de trabajo del psicólogo, padres de familia, comunidad en general. Y todo esto con el fin de compartir ideas, sentimientos, pensamientos que faciliten la construcción de aprendizajes nuevos en los niños y en adolescentes. En líneas generales que faciliten el logro de los objetivos de las instituciones educativas y, y de las políticas públicas. Vengo hablando de políticas públicas porque es muy importante que nosotros hablemos más de ese tema. ¿Ok? Muy bien. Estoy teniendo, a ver, tengo cuántas personas aquí. 9. 9 personas, pero quiero saber cuántos están conectados. ¿Cuántos están? A ver, no veo la cámara de la señorita Clelia Lázaro de... que ya se fue, mira, apenas dije su nombre, pero fue, de Vicky Guizar. ¿Hasta algo? Docente, buenas noches. Mi cámara está encendida, docente. ¿Sí? Ya, no te veo. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Estamos hablando entonces de los objetivos de la entrevista psicológica aplicada al campo educativo. Y uno de los objetivos tiene ya varios subobjetivos, ¿no? Es importante tener en cuenta porque siempre el trabajo del psicólogo debe ser un trabajo ordenado, estructurado,
estructurado, sistematizado, basado en objetivos, basado en metas, basado en estrategias. O sea, no podemos, ya debemos dejar de trabajar como magos, que sacamos conejos, sacamos naipes, sacamos cosas raras y a veces muy, probablemente muy creativas, pero que no se insertan dentro de estrategias mayores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo en el ámbito del público, en una organización del Estado, como puede ser un colegio, puede ser cualquier otra institución pública, yo tengo que averiguarme cuáles son los objetivos de este sector, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del sector? ¿Qué busca el sector? ¿Ya? Y cómo esos objetivos alinean el trabajo que yo quiero hacer. Porque de repente lo que yo quiero hacer no se inserta en ninguno de los objetivos y por lo tanto no le va a interesar a las estructuras jefaturales. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el plan de trabajo para el año, ¿no? Entonces, ¿dentro de qué objetivo inserto mi idea? ¿Ya? Entonces, cuando yo amarro objetivos institucionales con los objetivos de mi trabajo personal o individual en mi tarea, entonces yo ya estoy conectado con las políticas del Estado, ¿ya? Y es más fácil, por ejemplo, que me presten la atención y el apoyo para desarrollar ese plan o esa campaña, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Otro objetivo que que nos eh, que busca la entrevista psicológica en el ámbito educativo es obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los estudiantes, ¿no? Obtener información sobre los alumnos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es cuáles son las características eh, de personalidad y sociodemográficas comunes en mi población, ¿ya? Y para eso yo voy a aplicar un cuestionario a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque cuando yo obtenga que existen características comunes entre ellos, entonces yo puedo desarrollar programas mucho más alineados con esas características, ¿no? O con esas ausencias, con esas carencias, ¿no? Entonces yo apunto a cosas concretas, no, como le digo, no apunto a cosas mágicas o creativas, aisladas, sino el psicólogo debe trabajar siempre integrado, siempre debe estar enmarcado, ¿no? Y las instituciones educativas pertenecen a un sector, ¿no? Que a veces es la parte, siempre es la DREL o el área regional de educación, y todo esto dependiendo del Ministerio de Educación. Siempre estamos insertados dentro de sus políticas. Muy bien. El tercer objetivo es proporcionar información, ¿ya? Perdón, es proporcionar información. Se les proporciona información a los alumnos acerca de su aprendizaje, de sus problemas y su comportamiento. Y cómo el entrevistador percibe esa performance, ese desempeño, ¿no? Para orientar, para ayudar, para ofrecer herramientas que la psicología a nosotros nos enseña, por ejemplo, método de estudio, ¿no? Cambio de actitudes, desarrollo de hábitos, eh, desarrollo de la capacidad de organización, del trabajo intelectual, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Yo trabajo en una universidad y a veces los alumnos se me acercan y me dicen, en una universidad presencial, perdónenme, ¿no? Sí, yo trabajo también acá, pero se me acercan y me dicen, profesor, quiero que me apoye con hábitos de estudio. Y siempre que me vienen con eso, normalmente los psicólogos damos técnicas de hábitos de estudio, pero ustedes deben saber que no existe una técnica, un hábito de estudio
que sea único y que sea para todos. Y además, los hábitos de estudio tienen que marcarse en actitudes previas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo soy un jovencito que no tiene claras sus metas, sus objetivos, los hábitos de estudio no sirven para nada. ¿Ya? Si yo soy un jovencito que no tengo organizada mi vida personal, ¿ya? Mi vida privada, mi vida, mis objetivos personales, no tengo organizada mis aspectos que están alrededor de la educación, no sirve de nada un hábito de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hábito de estudio implica primero orden y luego implica disciplina. ¿Ya? Implica hábitos. Y si este chico no tiene capacidad o disciplina para desarrollar hábitos, los hábitos de estudio que tú le des le entran por acá, le salen por acá y no tienen sentido en su cabeza. No hay aún sentido en su cabeza. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer nosotros en los colegios, yo creo, he llegado a esa conclusión, no es enseñar hábitos de estudio, es enseñar a que el chico tenga una línea de vida, ¿no? Un plan de vida. Cuando el chico tiene un plan de vida, entiende lo que significa un plan de vida, o sea, ya no necesitas ni siquiera técnicas de estudio. ¿Saben por qué? Porque lo que hace es decir, yo quiero llegar allá, estoy obsesionado por llegar allá, y entonces si estudiar es un paso, pues esto lo tengo que desarrollar y lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces, cuando entienda que sus estudios de ahora van a contribuir de manera importante en sus logros personales, entonces tú vas a encontrar una persona que se va a obsesionar con los estudios, ¿ya? Por ejemplo, tú le dices, a ver, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué quieres hacer tu vida? Si no saben, no tienen nada organizado, primero ayuda a tu salón a organizarlo. Si tienen algo organizado, por ejemplo, quiero ser aviador, ¿ya? Entonces, comienza a analizar la personalidad del aviador, ¿no? O trae el ejemplo de un aviador, ¿ya? Para que veas que un aviador es primeramente disciplina, ¿no? Él nunca llegaría ahí si es que no comienza a instalar, a internalizar nuevas actitudes, fíjense, ¿eh? Nuevas actitudes y nuevos comportamientos. Los comportamientos son el efecto de actitudes y las actitudes es el efecto de los pensamientos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre la cosmovisión, la forma de ver el mundo que tienen tus alumnos. Pero para eso tienes que desarrollar eh, un levantamiento de información bien estructurado, bien organizado, bien hecho, ¿ya? Y eso se amarra con tu curso, por ejemplo, de psicometría, de construcción de pruebas, ¿no? Y se amarra con otros cursos, ¿sí? Entonces, toda tu formación, fíjense ustedes, ¿no? Toda tu formación tiene un sentido, lo mismo que tú quieres darle a tus alumnos. O sea, tú tienes que decirle a tus alumnos, oye, ¿sabes qué? Todos tus cursos te van a llevar a donde tú quieres ir, ¿ya? Pero para eso tú tienes que tenerlo claro en tu cabeza. ¿Cómo le puedes decir a tu alumno, organízate, si tú no tienes claro tus objetivos de vida? Lo que siempre les digo. ¿Cómo le vas a decir a tu alumno, establece metas en tu vida, si tú no las tienes muy claras? ¿Cómo le vas a decir a tu alumno, oye, ¿sabes qué debe ser más ordenado en tu cuaderno? Más ordenado en cómo escribes, más ordenado en tu presencia, si tú no estás enviando ese mensaje. Los psicólogos somos primeramente ejemplo, principalmente ejemplo, y luego somos consejeros, ¿ya? Hay una anécdota que se cuenta, una anécdota que la podemos traer muy bien a colación. No sé si ustedes han escuchado hablar de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es probablemente uno de los santos más
más grandes, más poderosos que han habido sobre la tierra, porque él era un hombre que vivía su creencia, era pobre, él eligió ser pobre, a pesar de que era rico en su vida familiar, eligió ser pobre, pobre entre los pobres, o sea, pobre, 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 ¿ya? Entonces, esta anécdota la cuenta uno de sus discípulos, y le dice, San Francisco le dice a su discípulo, vamos a evangelizar al pueblo, ¿ya? Y, y el discípulo le dice, ya, lo acompaño, perfecto. Entonces proceden a ir al pueblo, ingresan al pueblo y, y en el pueblo lo que comienza a hacer Francisco de Asís es ayudar a los viejitos, darle un pancito a un pobre, ayudar a pintar la puerta de un anciano que estaba pintando, es decir, y luego tomaron su cosa al final del día y regresaron. Y el discípulo intrigado le dice, maestro, no cumplimos lo que quisimos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Era evangelizar. Pues le dice Federico, hemos evangelizado con el ejemplo, ¿no? O sea, dos monjes ayudando a un pueblo. O sea, entonces, el psicólogo debe ser igual, aunque no somos monjes, ni monjas, pero hay muchas que se parecen acá, ¿no? Por ejemplo, Beatriz tiene pinta de monja, ¿no? Y Hilda también tiene pinta de monja, ¿no? Entonces, Beatriz. Y la cosa es que, ¿qué voy a hacer yo en el colegio si es que no estoy transmitiendo con mis actos, mi forma de ser, mi, mi, mi imagen? No estoy transmitiendo lo que quiero o lo que hablo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la entrevista psicológica en el ámbito educativo es precisamente eso, ¿no? Es levantar información, pero también ofrecer información con nuestros actos, ¿no? En el cuarto punto está lo que les vengo diciendo, ayudar a corregir hábitos y actitudes, ¿ya? Una vez logrado obtener información sobre la personalidad, de los aspectos contextuales, de contexto de lo que rodea al alumno y sus familiares, se intenta poner remedio a aquellos hábitos y actitudes que sean peligrosos, que sean nocivos para, para el alumno, ¿no? Y ahí va otro punto que quiero insistir, que para lograr poner remedio a estos, es una broma, Hilda, es una broma. Este, tu cabello parece un velo de monja, ¿ya? Eh, si nosotros estamos hablando de que vamos, lo que dice la última línea, intentar poner remedio a aquellos hábitos y actitudes que no ayudan a las familias y a los niños a alcanzar sus objetivos, pues, ¿qué hábitos y actitudes tenemos nosotros? ¿Tenemos hábitos y actitudes buenos? ¿Nosotros hemos hecho la guerra con nosotros mismos? ¿Nos hemos vencido? ¿Ah? ¿Hemos instalado nuevos hábitos en nuestra vida? ¿Hemos cambiado actitudes? ¿Sabemos el tránsito, el camino psicológico que se transita cuando estamos cambiando, estamos haciendo cambios en nuestra personalidad? ¿Tenemos conciencia de lo complejo que es este cambio de actitudes y de los paraderos en los que nos detenemos en este tránsito, en este camino hacia ser una mejor persona? Si nosotros lo conocemos por introspección, ¿qué es introspección? Es el viaje interior que hace el psicólogo, ¿ya? Si nosotros hacemos una buena introspección, pues
ayudamos en mejor medida a que las otras personas hagan introspección, ¿ya? Pero si nosotros no hemos navegado ni siquiera 30 centímetros dentro de nosotros, ¿cómo podemos hablar de, de, de cambios, de mejoras, de propuestas de mejoras a nuestros asesorados? ¿Sí? Y creo que por ahí había alguien, creo que me dijo que estaba haciendo coaching, este, que lo debe conocer. Me imagino mejor, ¿no? Creo que eres tú, Marilu, ¿no? Sí, sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, profesor. A lo que decía, sí, es hermoso en realidad trabajar la introspección porque lo asocio con la conquista a uno mismo, ¿no? A veces estamos acostumbrados a conquistar al mundo, el esposo a la esposa al esposo o a los hijos, pero raras veces nos vemos por dentro y cuando nos vemos por dentro vemos no solamente estas virtudes que vemos en los demás, sino también vemos los defectos que vemos en los demás, ¿no? Y por experiencia a mí me pasó que, bueno, antes de hacer introspección yo pensaba que el culpable de todas en el término mis desgracias era mi esposo, ¿no? Y cuando en realidad me di cuenta que yo era la persona que estaba interpretando, estaba viendo, en realidad desde mis carencias, ¿no? Y también desde mis fortalezas. Entonces, me encantó mucho entrar a mi mundo interior y descubrir que tengo un poder personal que me permite crear nuevas posibilidades, buenas relaciones, o en todo caso desde cómo yo quiero, en este caso el objetivo que usted decía, ¿no? Cada uno mira sus objetivos, ve la felicidad de diferente forma, ¿no? Ahí comencé a descubrir yo cuál es cómo entiendo yo la felicidad, qué es lo que busco yo para mi vida, y en función de eso fue hermoso conocerme. Entonces la introspección es para mí básico y yo creo que es el elemento más importante para vivir bien en el mundo, ¿no? Y si es que ahora nos estamos formando como psicólogos, pues ahí sí es una obligación, yo creo, entrar a nuestro mundo interior, porque muchas veces lo que a mí me ha sucedido es, si yo juzgaba a mi esposo, a la gente, en función de mis carencias o de mis fortalezas, ¿qué haría yo si no entro a mi mundo interior y trabajara con una persona que viene tal vez con sus propios problemas y yo estoy todavía en mis propios temas? Pues, ¿cómo yo podría ser un apoyo, ¿no? Para otro ser humano si yo también tengo mis propias luchas, ¿no? Obviamente que yo creo que hasta morir tenemos un proceso constante de conocernos, de conquistarnos, de vernos, pero seríamos mucho más útiles, creo, si es que estuviéramos permanentemente en la introspección que hace que seamos más felices. Eso, profesor. Muy bien, muy bien, Marilu. Efectivamente, el tema pasa por hacer ese viaje interior para conocernos y para más o menos saber qué hay al interior de nosotros y qué en común tenemos con el resto. Esa es la mejor manera de poder ayudar. La mejor manera de poder ayudar es hacer un buen análisis, un buen viaje interior, descubrir nuestras fortalezas, como lo menciona muy bien Marilu, también nuestras debilidades y actuar en función de eso, ¿no? Y no te preocupes, Marilu, porque el 90% de las mujeres que acuden a los consultorios le echan la culpa a su marido de todo, ¿no? Entonces, eso es normal. Un chiste que me gustó muchísimo, que tal vez si me lo permite, me gustaría compartir. Bueno, resulta que una esposa está con el psicólogo y le dice, bueno, le cuenta todo y el psicólogo al finalizar le dice, muy bien, la próxima semana vamos a trabajar con el inconsciente. Y ella le dice, no, no creo que ese desgraciado quiera venir. Está muy buena. Oye, Hasta ese nivel a veces llegamos. qué buena, esa la copio para mi libro. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Estamos hablando de los objetivos de la entrevista educativa y habíamos hablado del segundo, que es obtener datos acerca, en realidad, de todo lo que significa nuestro grupo, el grupo humano que está a nuestro cargo. Y eso se aplica a donde trabajemos. Si yo trabajo en una universidad, trabajo en una organización, trabajo en un colegio, trabajo
en la parte social, trabajo en la parte clínica. Siempre debo conocer a profundidad la problemática de mi grupo objetivo, ¿ya? De lo contrario, estamos navegando en el mar de la ignorancia y del conocimiento. Y allí, en ese levantamiento de información, juega un papel muy importante las herramientas que la psicología nos da, que es la entrevista, la entrevista que es nuestro curso, la observación y todo lo que son instrumentos de medición, como encuestas y test psicológicos, ¿no? Por eso hablo mucho yo de que su curso de psicometría es un curso que es vital, importantísimo dentro de su carrera. Muy bien. Como consecuencia de todo ello, podemos hacer orientación vocacional, que es otro objetivo de la entrevista educativa, ¿no? La orientación vocacional ya se da generalmente en los últimos años de la educación secundaria y busca ofrecer alternativas a los jóvenes frente a su incertidumbre en el futuro, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros desde primaria, por ejemplo, aquellos psicólogos que trabajan en colegios, desde primaria comiencen a acostumbrar a los chicos a que miren más allá del día, de ese día, más allá del año, más allá del colegio. ¿Qué es lo que buscas? Entonces, cuando tú les abres perspectivas mayores, se atreven a explorar posibilidades, entonces puede despertarle vocaciones tempranas o puede despertarle entusiasmos positivos tempranos, ¿ya? Entonces la orientación vocacional no solamente es aplicar una prueba, un Cuder, un Angelini, ¿no? Y de ahí, acá te ha salido que sirves para ingeniero. Eso no es orientación vocacional, chicos. El instrumento, el test, es una de las referencias que tiene el psicólogo para, para trabajar, em, para trabajar en lo que es la orientación vocacional. Y como sexto objetivo tenemos el apoyo para la resolución de problemas psicológicos y emocionales, que ya es un poco más complejo el trabajo, ¿no? Ya se mueve mucho con el trabajo clínico, ¿no? A veces los psicólogos educacionales no están preparados para hacer apoyo clínico. Generalmente lo derivan. Pero eso no quiere decir de que no manejes algunos conceptos importantes de la clínica para poder prestar lo que se llaman primeros auxilios psicológicos en casos importantes. Recuerda que en provincias, sobre todo, pueden haber psicólogos educativos, pero hay pocos psicólogos clínicos que pueden atender problemáticas familiares, problemáticas individuales, ¿no? Entonces, estás tú como psicólogo para prestar ese apoyo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a... ¿qué hora es? Son las 9:15. Eso es en cuanto a objetivos de la entrevista en el ámbito educativo. Ahora vamos a ver un poco los elementos de la entrevista en el ámbito educativo. Y vamos a ver que hay entrevista con padres, entrevista con profesores y entrevista con alumnos, que son diferentes, ¿ya? En la entrevista con padres es necesario establecer una relación obligatoria, por lo menos una entrevista obligatoria al año, entre tutores y padres de los alumnos, ¿ya? Cuando yo no he trabajado muchos años en el ámbito educativo, pero sí tengo hijos que han estado en colegios y sí, siempre una vez al año había una cita al consultorio psicológico o al consultorio psicopedagógico que le llaman, donde recibes feedback de toda la información que han proporcionado los monitores, los de OVE, los profesores. Entonces, el psicólogo lo que hace es, tiene toda esa información de méritos, faltas, de desempeño académico y toda esa información le permite tener una visión mucho más completa que un docente de sus alumnos. Y permite ver algunas falencias, algunos déficits y también algunas fortalezas que aprovechar
para trabajar con esos alumnos. Es muy importante que los chicos reciban un feedback de sus fortalezas y sus debilidades. Algunos de ellos los escucharán y los recordarán toda su vida, si esa es una buena consejería, y hay otros que probablemente no les interese mucho, ¿no? Eso va a pasar siempre. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Con que cambies una vida de un chico, yo creo que ya tu vida está justificada, ¿no? Todo esto para mejorar el desempeño, potenciar habilidades, resolver problemas. Y más aún con los padres, estamos en el ámbito de trabajo con los padres, ¿no? Elementos que se deben incorporar en una entrevista educativa, ¿ya? Una buena presentación del terapeuta es muy importante, saber presentarse. El psicólogo tiene que tener, chicos, un speech. ¿Qué es un speech? Speech es un discurso, es una temática de tu discurso. Cómo tú debes tener un método de presentación, y ese método de presentación debe ser de tal naturaleza que generes rápidamente un lazo empático entre tú y tu entrevistado. Es muy difícil en niños, ¿ah? Es muy difícil establecer lazos empáticos en niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene características psicológicas diferentes a un adulto, ¿ya? Cuando a un adulto le dices, vas a conversar con el psicólogo, inmediatamente se pone alerta. El niño generalmente piensa que es castigo, ¿ya? Pero, y al entenderlo como castigo, va a estar a la defensiva y te va a responder sí o no, nada más, no te va a responder nada más en los colegios. Entonces, ahí se requiere mucha habilidad y tú tienes que desarrollar ese tipo de habilidades para que trabajes tanto en niños, pero especialmente con adultos. O sea, ¿cómo yo puedo lograr que los padres sean mis aliados? ¿Cómo me debo presentar? ¿Qué debo decir? Es muy importante eso. O sea, ¿cómo debo estructurar mi discurso de entrada? ¿Cómo debo saludar? ¿Cómo debo gesticular para lograr rápidamente una relación empática con los padres? Luego, pedir opinión de los padres sobre el problema o el motivo de la entrevista, ¿sí? La presentación del terapeuta incluye la exposición del motivo por el cual están en esa entrevista y luego pedir la opinión de los padres sobre ese mismo problema, ¿ya? Ahí podríamos obtener rica información sobre el caso que estás tocando, ¿no? Porque los padres ven las cosas de otra manera. Hay que tener mucho cuidado porque hay cierto tipo de padres que tienden a tener una alianza especial con sus hijos y justifican todo. Hay padres que no ven problemas en sus hijos, justifican todo y, y, y no son de gran ayuda al psicólogo. Entonces tú tienes que desarrollar mucho tu ojo clínico para poder detectar ese aspecto, ¿no? Y poder de repente transformar esa actitud de los padres hacia una actitud más colaborativa, más terapéutica en casa. Y en tercer punto, describir las conductas más relevantes que motivan la entrevista, ¿de acuerdo? Las consecuencias, los objetivos de lo que está ocurriendo. Hay muchos padres que llegan a donde el psicólogo o la psicóloga y son, como dice Beatriz, cubren a sus hijos, no solamente cubren, sino se ponen agresivos con el profesor y con el psicólogo, ¿ya? Porque piensan que ellos están haciendo algo a sus hijos, ¿no? Entonces es muy importante que tú trabajes esos aspectos. Luego de exponer las conductas problema, viene la descripción de otras áreas. ¿A qué se refiere descripción de otras áreas? Por ejemplo, descripción del comportamiento general del chico, el desempeño académico en todos los cursos, en qué curso está muy bien, en qué curso no lo está tanto, y todo eso con el fin de establecer en el quinto punto un orden de prioridad entre las conductas que podrían ser problemáticas o las conductas que han motivado la entrevista entre el psicólogo y los padres, ¿ya? Es importante también como sexto punto, petición de ejemplos específicos de las conductas problema. O sea, si
si los problemas que se ven en el colegio también se observan en casa y de qué manera se observan, ¿no? Para analizar la magnitud y la intensidad de este problema. Es bueno que el psicólogo haga preguntas para establecer lugares en los que se da esa conducta. De repente en casa, de repente en la calle, de repente en casa de familiares, para tener una visión general de la problemática del chico o de la chica, ¿no? Preguntas para establecer los parámetros de la conducta. Hemos hablado en clases anteriores sobre frecuencia, duración e intensidad. ¿Ya? Me imagino que para su examen parcial, eso ustedes lo han revisado y lo conocen, ¿no? Frecuencia, es importante trabajar frecuencia porque eso nos permite saber cuántas veces se presenta al día, a la semana la conducta, ¿no? Cuánto dura desde su inicio hasta su fin esa conducta y en qué nivel de intensidad, leve, moderado o grave, ¿no? Y también preguntas para establecer las situaciones antecedentes, o sea, ¿qué provocó eso? Recuerden ustedes que en la conducta, en el análisis funcional de los conductistas, hay que identificar los factores que son reforzadores de esas conductas, que hubo antes, que reforzaba que se mantenga esa conducta y qué conductas también se ocurren posteriormente la problema, ¿no? Preguntas para establecer las consecuencias de los comportamientos que estamos trabajando. Descripción de los intentos por solucionar la conducta y su grado de eficacia. O sea, estamos hablando, recuerden, esta es la entrevista con padres, ¿eh? Tenemos que ver qué intentos hicieron los padres para abordar esta conducta problema. O sea, no digo para corregir, porque a veces no corrigen, ¿no? Abordar quiere decir, ¿has hecho algo al respecto? ¿No? ¿Y qué, o no has hecho nada? ¿Y por qué no has hecho? O sea, y si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué consecuencias tuvo? ¿No? Entonces, es muy importante ver el papel de los padres en esto, porque si en casa se refuerzan esas conductas, es muy difícil que podamos eliminarlas en el colegio. 12. Determinar los objetivos que se desean conseguir, ¿no? Sí, endosan la responsabilidad a los docentes, efectivamente. Yo he visto padres que le echan la culpa a los profesores. Y pobre de que un profesor intente disciplinar al chico, ¿no? Determinar los objetivos que se desean conseguir entre el psicólogo y los padres de familia. Hablar sobre las habilidades y limitaciones del niño. Ya habíamos hablado de las fortalezas y déficits, ¿no? Hablar de los tipos de reforzadores que se pueden utilizar en el niño. Cambiar todo lo que implica reforzadores, porque en psicología educativa, toda conducta es causada por un reforzador. ¿Ya? Es más, en psicología ustedes deben saber que cuando te traen niños los padres te traen niños a tu consulta para que tú los corrijas, en realidad lo que tienes que hacer es corregir a los padres. Porque muchos de los problemas del niño son causados por el ambiente del hogar. ¿Sí? Se dice que la familia es un sistema, ¿ya? Y en ese sistema todos los elementos interactúan entre sí y se retroalimentan y se refuerzan entre sí. Y finalmente vamos a hablar sobre una recapitulación de todo lo que se ha hablado con los padres, obtener unas conclusiones y ver las estrategias a abordar en el futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Clelia, ¿alguna pregunta? Clelia. Gracias, docente. Está claro, docente. Pilar. Está claro, profesor. Gracias. Hilda. Está claro, profesor. Muchas gracias. Emérita, Sofía, Beatriz, Marilu, ¿todo está claro? ¿Alguna consulta? Profesor, solo lo último que dijo me hace sentido lo que señala al respecto de que si yo tengo un alumno
con algunos problemas, cualquier tipo de problema. Entonces, ¿con quién se tiene que iniciar? Porque estamos hablando de sistemas, ¿no? El primer sistema y la primera sociedad es pues la familia, papá, mamá o los cuidadores. Y si el niño está reportando conductas, digamos, agresivas, si se quiere decir como un ejemplo, entonces se tiene que ver directamente a los padres, ¿no? Y sería una forma efectiva, yo creo, trabajar con ellos, porque es un patrón, ¿no? Que se va repitiendo y repitiendo, y la inconsciencia de ellos también es otro tema que puede generar lo que usted decía, ¿no? Cuántos padres que son violentos, no quieren que los psicólogos o los profesores digan nada y refuerzan esa conducta considerándola normal, ¿no? Entonces, bueno, ese tema me llamó mucho la atención de lo que señala, y el tema del sistema, ¿no? De cómo es que los niños vienen de un sistema familiar, ¿no? Y se agregan a otro sistema donde también se va reproduciendo y se van uniendo, y al final se hace todo un sistema, ¿no? Cómo es que a veces incluso la violencia o que trae emociones, estados de ánimo, se hacen no solamente familiares, no solamente es individual ni familiar, sino se hace ya más comunitario, comienza a crecer, ¿no? Entonces, abordarlo desde la familia es importante. Eso nada más, profesor. Muchas gracias. Sí, está bien, Marilu. En el futuro, cuando ustedes, otra recomendación que le doy para su carrera, en el futuro, cuando ustedes quieran es ser psicólogos que no solamente miran una parte del problema, si ustedes pueden matricularse en alguna charla, en algún curso de psicología sistémica, si la descubren por ahí, yo les recomiendo que lo hagan. Porque la mejor formación que puedes tener es en ese ámbito. ¿Por qué? Porque te permite entender los problemas humanos no desde un punto de vista de individuo, sino desde el punto de vista sistema, ¿no? Y sistema es familia, sistema es amigos, ¿ya? Sistema es institución, lo que pasa en el colegio, sistema es sociedad, sistema son grupos humanos que influyen sobre la conducta individual e incluso sobre las sociedades, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico es para mí el enfoque más completo. Yo, si he tenido algo que me ha ayudado a percibir las problemáticas humanas de una manera humildemente más amplia de lo que tenía antes, era cuando recibí entrenamiento en este aspecto. Me llamó mucho la atención cómo tú puedes entender cómo interactúan las personas, cómo las personas interactúan en funciones de sistemas, ¿no? Cuando están en un trabajo, por ejemplo, un trabajo es un sistema laboral, en el cual uno de los elementos del sistema, por ejemplo, los jefes, pueden alterar el flujo de interacciones alrededor de su sistema. Cómo pueden mejorarlo o cómo pueden destruirlo. Y cómo hay elementos del sistema que pueden enfermar al sistema, ¿no? O cómo sistemas enfermos pueden afectar a los individuos de una organización, de un área, de una oficina, ¿no? Entonces, es muy importante salir del individuo. Los psicólogos tenemos que abrir más. Por eso también les hablaba de que si pueden hacer un doctorado en políticas públicas, en salud pública, por ejemplo, sería extraordinario para ustedes porque les va a permitir mirar la problemática nacional, ¿no? Y les va a permitir entender por qué los peruanos, por ejemplo, somos como somos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué los que viven en tu colectivo, en tu zona, reaccionan así, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se conducen como se conducen, ¿no? Entonces, la única forma de abordar problemáticas es entendiéndolas sistémicamente y científicamente, ¿ya? Científicamente, basados en elementos, en evidencias científicas, ¿no? Bueno, ya sobre eso vamos a hablar.
eso sería todo por hoy, jóvenes. Les deseo, si no los veo, que pasen una muy bonita Navidad en compañía de su familia, ¿ya? Y en esta Navidad, pues, seamos mejores, pues. Comprometamos a ser mejores y que este nuevo año nos coja mejores también, ¿ya? Con nuevos objetivos, con mejoras en nuestra personalidad para poder ayudar de una manera más efectiva al otro, porque todos los que hemos entrado a la psicología hemos entrado para ayudar, finalmente, ¿no? Pero ayudémonos primero a nosotros, ¿ya? Feliz Navidad, chicos. Hasta la vista. Profesor, feliz Navidad, que la pasen muy bien.